Bueno, continuando con la clase, ahora vamos a hablar de las aferencias y diferencias de los diferentes núcleos basales. Ahora, vamos a hablar ahora de las aferencias del neoestriado. Ahora, tenemos el esquema aquí que nos va a señalar algunas partes importantes, por ejemplo, la corteza cerebral, el núcleo caudado, a la vez la amígdala cerebral, el tálamo, con sus núcleos principalmente, el paracentral y el complejo nuclear centromediano. Luego tenemos el núcleo rojo, el subtálamo y el locus Niger, ubicados preferentemente en el mesencéfalo, junto con los núcleos del RAFE. A su vez tenemos al putamen y el globus páleo que conforman el núcleo lenticular. Entonces, ya más o menos señalado estas estructuras, vamos ahora a determinar las aferencias del neoestriado. Y podemos observar aquí lo siguiente. Observamos un sinfín de fibras nerviosas que van a hacer sinapsis o van a llegar al núcleo caudado y al putamen. Esas fibras nerviosas son las denominadas fibras córtico-estriadas. Entonces, las fibras córtico-estriadas provienen, como ustedes pueden ver ahí, de diferentes sitios de la corteza, pero principalmente de la corteza primaria motora, es decir, del área motora primaria y del área somatotropa primaria, que es el área 312. Ahora, según la literatura menciona que la proyección de estas fibras córtico-estriadas es en forma de racimo o en forma de abanico, algunos libros lo mencionan así, y hay que resaltar lo siguiente, que mayormente las fibras córtico-estriadas provienen del área motora y somatotropa primaria. Ahora, si provienen de estas dos áreas, estas fibras córtico-estriadas van a ir directamente al putamen bilateral, es decir, va a ir a los dos putames, ya que acá estamos esquematizando solamente uno porque estamos tomando en cuenta un solo hemisferio cerebral. Ahora, a su vez, estas fibras córtico-estriadas van a provenir también del área premotora. Ahora, las fibras que provienen del área premotora van a ir al putamen ipsilateral y al núcleo caudado también del mismo lado. Cabe resaltar que las fibras que van al putamen son predominantemente motoras y las fibras que van al núcleo caudado son predominantemente asociativas, es decir, vienen de las áreas 3, 1 y 2 y también pueden venir de las áreas 5 y 7 de Brodmann. Ahora, el neurotransmisor involucrado con este tipo de fibras es el neurotransmisor glutamato, y gracias a ese neurotransmisor se plantea la hipótesis de que estas fibras corticoestriadas tienen una función excitatoria. Luego, la segunda aferencia de neoestriado que podemos presenciar ahí proviene del locus Niger y es la denominada fibras nigroestriadas. Las fibras nigroestriadas tienen como principal neurotransmisor a la dopamina, que va a ser transportada al putamen y al núcleo caudado. Ahora, cabe resaltar que el 20% de todas las fibras nigroestriadas no son dopaminérgicas, presentan otros neurotransmisores que más adelante se va a detallar. Luego, a su vez, observamos lo siguiente. Observamos fibras nerviosas que se dirigen al núcleo caudado y al putamen, pero que provienen del tálamo, pero para ser más exactos, del núcleo paracentral y el complejo nuclear centromediano. Esas fibras se llaman las fibras talamoestriadas. Ahora, las fibras talamoestriadas no hay un consenso en el cual se diga si son excitatorias o son inhibitorias, pero se presumen que son de tipo excitatorio, pero la característica es que no se conoce el neurotransmisor, a diferencia de la corticoestriadas que se conoce el neurotransmisor que es el glutamato. Aquí no hay neurotransmisor. Luego a su vez tenemos que en los núcleos del RAF, es decir, a nivel mesencefálico, emite también fibras nerviosas que van a ir al núcleo caudado y al putamen. Esas aferencias son las aferencias que provienen del núcleo del RAF, o mesencéfaloestriadas también antes llamadas. Ahora, a su vez, hay que resaltar que no todos los núcleos del RAF van a emitir fibras nerviosas que se dirigen al neoestriado. ¿Qué núcleos de RAFE van a hacerlo? Son los núcleos dorsal y medio del RAFE, y estos núcleos son importantísimos porque aportan serotonina. Luego tenemos también fibras que van de la amígdala cerebral al neoestriado y son las fibras amígdaloestriadas. Ahora, estas fibras amígdaloestriadas son importantes porque me dividen al neoestriado en dos partes, en un neoestriado límbico y un neoestriado no límbico. Ahora, la amígdala cerebral o complejo nuclear amigdaliano es un conjunto de nervios
que van a estar ubicados a nivel del lóbulo temporal, en la cola del núcleo caudado principalmente, y va a estar muy relacionado con el sistema límbico. Ahora, del conjunto de núcleos que conforman la amígdala cerebral, no todos van a emitir diferencias al neoestriado. ¿Cuáles van a ser? Principalmente la región de la amígdala laterobasal. Esa región es la que va a emitir las fibras nerviosas que van a hacer sinapsis o van a ir al neoestriado. Entonces, haciendo esta aclaración, entonces podemos deducir lo siguiente, que las aferencias del neoestriado van a provenir de diferentes sitios del sistema nervioso, y se dice que el putamen y el núcleo caudado son los sitios de entrada del sistema nervioso central. Luego, tenemos las eferencias del cuerpo estriado, es decir, estructuras que salen del cuerpo estriado a diferentes zonas. Entonces, tenemos ahora que pueden observar aquí que del neoestriado, es decir, del caudado y el putamen, salen fibras nerviosas con dirección al globus pálido. Esas fibras nerviosas son las llamadas fibras estriado-palidales. Las fibras estriado-palidales tienen como característica que presentan GABA como neurotransmisor principal, es decir, son de tipo inhibitorias. Ahora, a su vez se evidencia que la sustancia P también está involucrada en esos trastornos. ¿Pero qué trastornos estamos refiriéndonos entonces? Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Huntington, que se debe básicamente al estudio o al estudio de los núcleos basales, pero principalmente al globus pálido. Entonces se ha observado que hay destrucción o hay daño del globus pálido y por lo tanto una disminución de la sustancia P en esta enfermedad. Ahora, la sustancia P se va a acumular tanto en el globus pálido medial como lateral, pero principalmente se ubica mayor concentrada en el globus pálido medial. Luego tenemos a su vez fibras que van hacia el locus Niger, que son las fibras estriado-nígricas. Las fibras estriado-nígricas contienen como neurotransmisores principalmente también el GABA, o sea, de tipo inhibitoria, y la acetilcolina. Otros neurotransmisores u otras sustancias son la encefalina y de nuevo a la sustancia P. La siguiente diferencia se va a dirigir al tálamo y son las denominadas fibras estriado-talámicas, que son inconstantes. Y también tenemos fibras nerviosas que van a dirigirse hacia el núcleo subtalámico, que son las fibras estriado-subtalámicas, que en algunos textos la mencionan y en algunos no. Entonces, esas son todas las eferencias del neoestriado. Y ahora vamos a hablar de las aferencias del globus pálido. Ahora, las aferencias del globus pálido van a ser las siguientes, que provienen de la corteza cerebral, que son las fibras córtico-palidales, que en algunos libros también la mencionan, algunos no. Luego tenemos fibras que se van a dirigir al globus pálido, pero a su vez que provienen del núcleo caudado y el putamen, o sea, el neoestriado. Esas fibras van a ser las fibras estriado-palidales, que va a tener como característica lo siguiente, que la encefalina va a estar mayormente concentrada en el segmento lateral del globus pálido. En cambio, la sustancia P, como ya lo mencionamos antes, va a estar en mayor concentración en el segmento medial del globus pálido. Ahora, estas fibras estriado-palidales tienen como característica que se van a originar en ambas porciones del neoestriado. Dijimos que el neoestriado tenía dos porciones, una porción límbica y una porción no límbica, dadas por ¿quién? Por las aferencias al neoestriado que provienen de la amígdala cerebral. Entonces, de ambas partes del neoestriado, es decir, del límbico y no límbico, van a surgir o van a emerger estas fibras estriado-palidales que contienen esas sustancias ya mencionadas. A su vez tenemos, pues como pueden observar aquí, una eferencia que se llamaría las eferencias del locus Niger, que llegan al globus pálido. ¿Cómo se llama la aferencia? La fibra nigropalidal. Entonces hay que recordar lo siguiente, la fibra nigropalidal es eferencia del locus Niger, pero es aferencia del globus pálido. Y como ustedes pueden observar aquí, principalmente va al globus pálido medial y con un neurotransmisor que es la dopamina. Ahora, estas fibras nigropalidales son muy diferentes a las fibras nigroestriadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las fibras nigropalidales no van a contener en su totalidad dopamina. Esa es la característica. Es decir, algunas fibras nigropalidales llevan dopamina. Claro, eso sí, pero no el 100% de ellas. A diferencia de
de las nigroestriadas, que un 80% de ellas van a ser dopaminérgicas y un 20% no, aquí a lo mucho será el 10 o 15% dopaminérgicas y el resto no lo son. Luego tenemos a su vez fibras nerviosas que salen del subtálamo y que llegan al globus pallidum, que son las fibras subtálamo-palidales. Esas fibras subtálamo-palidales principalmente se proyectan a ambos segmentos del globus pallidum, tanto al globus pallidum lateral como al globus pallidum medial, pero principalmente al medial. Ahora, la característica de esta fibra subtálamo-palidal es que presenta al neurotransmisor glutamato y por lo tanto son fibras de tipo excitatorias. Luego a su vez tenemos fibras nerviosas que vienen del tálamo, que son las denominadas fibras tálamo-palidales. Estas fibras tálamo-palidales principalmente provienen de los núcleos interlaminares del centro mediano y el dorso medial del tálamo. Y esas serían básicamente todas las aferencias del globus pálido. Ahora vamos a hablar ahora de las eferencias del globus pálido, que es un poco más complicado que lo anterior. A ver, entonces acá vamos a hablar ahora de la primera eferencia del globus pálido, como ustedes pueden observar ahí, que sale principalmente del globus pálido medial, que es el denominado fascículo lenticular, o también llamado campo H2 de Forel. Ahora, el fascículo lenticular, sus fibras se originan en las porciones internas del segmento medial del globo pálido y surgen del borde dorsomedial del globo pálido y atraviesan las partes ventrales de la cápsula interna. Las fibras, estas fibras van a cruzar la cápsula interna en una situación o en una ubicación inmediatamente rostral al núcleo subtalámico, como ustedes lo pueden observar acá. El núcleo subtalámico es aquel que está esquematizado de color verde. A su vez, la mayor parte de las fibras de fascículo lenticular se encuentran en una situación rostral con respecto al núcleo subtalámico, y algunas de sus fibras transcurren por el borde dorsal de este núcleo. Las fibras del fascículo lenticular se denominan, como ya lo mencionamos, el campo H2 de Forel, mientras que las fibras del fascículo lenticular recorren un trayecto distintivo a través de la cápsula interna, pasan en situación medial y caudal para unirse con las fibras del asa lenticular. Ahora, el asa lenticular, vamos a visualizarla. Ahora, antes de mencionar el asa lenticular, tenemos que mencionar lo siguiente. El fascículo lenticular, como ustedes pueden ver acá, hace como una especie de curva a la figura que está esquematizado de amarillo, que está por debajo del tálamo, que está esquematizado de color rosado. Esa zona se llama la zona inserta. Ustedes pueden observar aquí que el fascículo lenticular pasa por debajo y va a emitir fibras que van al tálamo. Esas fibras que provienen del fascículo lenticular y se van al tálamo se llama el fascículo talámico o campo H1 de Forel. Ahora, a su vez, también del globus pallidum medial salen fibras nerviosas que están esquematizadas de color rojo. Ahora, esas fibras nerviosas que se encuentran por debajo de la zona inserta, que está ahí encerrada con un círculo mostaza, es el denominado asa lenticular. Entonces, ¿cuáles son las tres principales eferencias, por decirlo así, del globus pallidum? Son las siguientes: el fascículo lenticular, el asa lenticular y el fascículo talámico o campo H1 de Forel. Ahora, ¿qué es el campo H de Forel? El campo H de Forel es la ubicación de esta asa lenticular en la zona prerúbrica. ¿Qué es eso? Acá solo tenemos el núcleo rojo y lo que está encima del mismo se le conoce como núcleo prerúbrico o área prerúbrica. Entonces, el asa lenticular está, como ustedes pueden observar aquí, superior a ese núcleo prerúbrico y a eso se denomina campo H de Forel. Entonces, de ese campo H de Forel, ustedes pueden ver ahí que se emiten fibras del fascículo lenticular que se van hacia arriba para dirigirse al núcleo ventral anterior y ventral lateral del tálamo, que se le conoce como fascículo talámico o campo H1 de Forel. Entonces, para resumir, el asa lenticular es una eferencia del globus pallidum, al igual que el fascículo lenticular. Ahora, el asa lenticular se va a ubicar ¿en dónde? En el área prerúbrica. Y cuando se ubique en el área prerúbrica, junto también con el fascículo lenticular, a ese nivel se denomina campo H de Forel. Entonces, cuando se ubica el fascículo lenticular
en el campo H de Forel emite prolongaciones o emite proyecciones que se van ¿a dónde? Hacia los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. A esas prolongaciones se le conoce como fascículo talámico o campo H1 de Forel. Entonces, el campo H1 de Forel es el fascículo talámico y el campo H2 de Forel el fascículo lenticular. Luego, como ustedes pueden observar aquí, que del asa lenticular también emite fibras que van hacia la zona inserta, y el fascículo lenticular en la región del campo H de Forel, ustedes pueden observar aquí que emite prolongaciones nerviosas o fibras nerviosas en este caso que van a irse al núcleo rojo. Y también a su vez emite fibras que van a los núcleos del tálamo. Entonces, a ese nivel vamos a llegar después. Ahora, estamos en el globus pallidum lateral. En el globus pallidum lateral existe una fibra nerviosa denominada las fibras subtalámicas o fibras palio-subtalámicas. Entonces, es otra diferencia más del globus pálido, el fascículo palio-subtalámico. Como ustedes pueden presenciar ahí, el fascículo palio-subtalámico va a ir obviamente al núcleo subtalámico, que recordamos bien que si se daña ese núcleo subtalámico, se da la enfermedad denominada hemibalismo. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese fascículo palio-subtalámico? Que ese fascículo palio-subtalámico, ustedes pueden observar ahí que emite una prolongación hacia el locus niger. A esa prolongación se le conoce como las fibras palionígricas, que son inconstantes, pero también es importante mencionarlas. Ahora, nos vamos a ubicar ahora en el campo H de Forel. En el campo H de Forel, que obviamente está en la región perrúbica, que proviene a su vez del asa lenticular, es decir, el asa lenticular en el campo H de Forel, ustedes pueden observar ahí lo siguiente: emite dos eferencias o dos ramas nerviosas, por decirlo así, o dos fibras nerviosas. La primera va al núcleo perrúbrico, no hay ningún problema, pero la segunda, ustedes pueden presenciar ahí que tiene un trayecto que se va al núcleo tegmental profundo. Entonces, otra eferencia del globus pálido sería las fibras paliotegmentarias, que van a ir a los núcleos del tegmento, ubicado principalmente en el núcleo tegmental profundo. Entonces, y por último, igual nos ubicamos en el campo H de Forel, pero principalmente con el fascículo lenticular. El fascículo lenticular en esa región emite fibras nerviosas que se van al núcleo, principalmente al núcleo paraventricular, al supraóptico y a veces al dorso medial. ¿Cómo se le llama ese fascículo? El fascículo pálido hipotalámico. Entonces, esas son todas las referencias del globus pálido y vamos a mencionarlas en orden. Primero, el fascículo lenticular o campo H2 de Forel. Segundo, el asa lenticular. Importancia de esa asa, que ubicada superior al área perrúbrica me denomina el campo H de Forel. Y en dicho campo H de Forel vamos a observar lo siguiente. Primero, las fibras del fascículo lenticular emiten prolongaciones que se van al tálamo, conformando el fascículo talámico, que es otra referencia del globo pálido. Segundo, a este mismo nivel, ese mismo fascículo lenticular emite fibras que van a dirigirse a los núcleos del hipotálamo, que es el denominado fascículo palio-hipotalámico. Ahora, en el campo H de Forel, a ese mismo nivel, el asa lenticular emite una fibra nerviosa que va al núcleo tegmental profundo, que es el denominado fibra o las fibras paliotegmentarias. Y por último tenemos al fascículo palio-subtalámico, que es la última referencia directa del globo pálido. Entonces, ese fascículo palio-subtalámico, como ustedes observan ahí, va al núcleo subtalámico y a su vez emite una fibra nerviosa que se va al locus niger, conformando la fibra palionígrica, que es inconstante. Entonces, esas son todas las referencias del globus pálido, y también ya hemos mencionado las demás referencias de los núcleos basales.